Buen día para todos. Quedamos en el capítulo 12. De aquí vamos a estar hablando de algunos de los dinim, de Alajot, que ellos estudiaron antes de salir de Mitzrayim. Vamos a estar hablando de tanto el Brit Milá como del Corbán de Pesach. Y también el Kiddush HaChodesh, que es santificar el mes cada vez que la luna al principio del mes, según el mes hebreo, la luna no se ve en lo absoluto, y hasta el 15 del mes se ve por completo, y después el 15 del mes empieza a ocultarse hasta que se oculta por completo, y el primer día del mes se ve el esplendor, lo primero que se ve del mes, de la luna. Y allí los Edim, lo que eran las personas que veían la luna por primera vez en el mes, al final del mes, ellos tenían la obligación de ir al Sanedrín y testificar de que ellos vieron que salió la luna. No importa cuántos eran, todos tenían que ir. Todo el que la haya visto tenía la obligación de ir al Sanedrín y testificar de que vio. Y allí le hacían preguntas para saber cómo la vio, de dónde la vio. Tenían una especie de, como dice allí el tratado de Rosh Hashanah, que el Rabban Gamliel tenía una especie de como una maqueta de que donde tenía la luna y el sol y cosas así, y le preguntaba por dónde la viste, de aquí, de allá, para saber si en verdad fue que la vio o solamente pensó que la vio. Y después que ya venían los dos Edim, entonces el Sanedrín decía, ellos decían si santificaban el mes. Y decían, cuando santificaban, decían dos veces se santificó. Y a veces cuando de repente querían hacer el mes eh, doble, el mes de Adar, o de repente agregar un día más al mes o cosas así, de repente lo que hacían era que no recibían a los testigos, porque si los recibían ellos tenían que automáticamente eh, decir de que ya es nuevo mes. Y entonces ellos tenían sus cuentas, depende por ejemplo con los Hagim, para que Yom Kippur no cayeran que estuviera muy frío en esa época, cosas así. Y con referente a Pesach, que tiene que caer en primavera, como está escrito en el versículo, lo vamos a ver aquí. Dice así: el Eterno dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Mitzrayim diciendo. La Torah ya dice aquí, Rashi, puesto que Aarón se había esforzado por llevar a cabo los prodigios tanto como Moshe, Dios le concedió el honor de hablarle también a él en lo concerniente al primer mandamiento dado a Israel, e incluirlo junto con Moshe en el enunciado divino que trata de este mandamiento. Dice aquí, al principio del Midrash, Torat Kohanim, interpretar el versículo en el día que el Eterno habló a Moshe en la tierra de Mitzrayim. Se señala que cuando estaban en Mitzrayim, Dios únicamente hablaba directamente a Moshe, pero no a Aarón. Vimos anteriormente que a Kadosh Baruj Hu le decía a Moshe, y Moshe luego le decía a Aarón. Por lo tanto, se podría haber pensado que incluso con respecto al primer mandamiento, Dios tampoco habló directamente a Aarón. Y Rashi al parecer piensa que en este caso no es así. Sin embargo, en Vaikra 1.1, Rashi específicamente afirma que ningún enunciado divino fue dirigido directamente a Aarón. Siendo así, lo que Rashi posiblemente quiere decir aquí es que a pesar de que de hecho Dios nunca habló directamente a Aarón, la Torá se lo consideró como si en efecto lo hubiera hecho.
Pero eso presenta una dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, para Shachemini, cuando cuenta de que los hijos de Aarón murieron, ahí dice que precisamente Dios habló con Aarón para darle la mitzvah de la prohibición de tomar alcohol antes de, de no trabajar en el Bet HaMikdash eh, después de haber tomado alcohol, lo que pasó con los hijos de Aarón. Entonces ahí vemos que sí habló con Aarón. Y Akadosh Baruj Hu también habla con Aarón cuando antes, Moshe Rabbeinu antes de llegar, él era el dolador. Se podría decir de repente que lo que quiere decir es que cuando ellos estaban en Mitzrayim, pero no en otro caso. Pero aquí Mashma dice Bayomer Hashem el Moshe ve el Aarón, como dice Rashi, que lo más seguro es que habló con los dos. Cuando recibió la nevuá, la profecía, por lo normal, los demás profetas también recibían la profecía. Depende de qué era la profecía. Entonces, en este caso, podría ser de que los dos recibieron la misma profecía al mismo tiempo para el mandamiento del Kiddush HaChodesh. Este mes será para ustedes el inicio de los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Si nosotros recordamos lo que dice Rashi, el primer Rashi en Bereshit, primer Rashi en Bereshit dice de por qué la Torah no empezó aquí. ¿Por qué la Torah no empezó en este mes será para ustedes? En la Torah la Torah viene la palabra instrucción, que viene a instruirnos, es un libro de leyes, ¿sí? Entonces, ¿para qué viene a recordarnos o a decirnos todo el Sipur, toda la historia de la creación y todo lo que sucedió hasta esta época? Entonces, ahí dice Rashi que para decirte pues, que el Koach HaMaasav, que la fuerza de los Maasim, de cómo ellos cómo Kadosh Baruj Hu llegó hasta el punto de elegir a los patriarcas. ¿Gracias a qué? A sus maasim, a sus actos, a los actos de los patriarcas. Y aparte de eso, como dicen los comentaristas, de que Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz, como dice en el Bereshit, que cuando fue expulsado el primer hombre del Gan Eden, ahí dice de que para cuidar el Etz Derech HaChaim, el árbol del camino, como decir el camino del, de la vida. En este caso es Derech HaChaim. Derech HaChaim es Derech Eretz. El Derech Eretz son las buenas cualidades, las nuevas, que fue lo que nos vienen a enseñar a nosotros aquí y todo lo que viene a enseñarnos hasta este momento que ya casi se va a entregar la Torah, es como la persona se tiene que conducir, ¿sí? En sus cualidades, ser bondadoso, todo eso es muy importante porque eso va a hacer que la persona sea una buena vasija para poder recibir la Torah. Porque donde la persona estudia la Torah y la persona tenga malas cualidades y no se haya eh, corregido a sí mismo, entonces en verdad, como dicen los sabios, es como decir un árbol de cotzim, que a la final que es un árbol, pero cuando le eches agua, que es la Torah, lo que va a crecer son cotzim, ¿sí? Kotzim quiere decir espinas. De que eso a la final, si la persona en verdad no se corrige a sí mismo y a la final estudia Torah y todo lo demás, entonces a la final lo que va a crecer más sobre él, las malas cualidades sobre él. Y podría utilizar incluso la Torah para malas cosas, para justificar unos comportamientos, un tipo de cosa, o gritarle a los demás, o creerse más que los demás, o muchísimas cosas más. Por eso es muy importante. En la tierra de Mitzrayim, dice Rashi, este mandamiento le fue dado fuera de la ciudad. O quizás no fue así, sino que le fue enunciado dentro de la ciudad,
Para descartar esta hipótesis, el versículo declara con respecto a la oración dicha por Moshe: cuando yo haya salido de la ciudad, extenderé mis palmas hacia el Eterno. Ahora bien, si como la demuestra este versículo, Moshe no quería decir ni siquiera una plegaria menor dentro de la ciudad, con mayor razón que Dios no le hubiera transmitido dentro de la misma un enunciado profético de mayor trascendencia. ¿Y por qué razón Dios no se comunicaba con él dentro de la ciudad? Porque estaba plagada de ídolos. La plegaria de importancia menor era rezar por el faraón. El enunciado de mayor importancia se refiere a los mandamientos que en esta sección serán dados a Israel. De hecho, Moshe sí tuvo experiencia profética dentro de la ciudad, puesto que Rashi mismo señala en el versículo 11:4 que la profecía con respecto a la muerte de los primogénitos le fue comunicada a Moshe cuando todavía estaba en presencia del faraón. Sin embargo, en aquel caso se trataba de una comunicación profética en beneficio de Israel, y por lo tanto podía tener lugar incluso donde hubiera idolatría. Pero cualquier otro tipo de comunicación profética que no fuera en beneficio directo de Israel no ocurriría en lugares impuros. Interesante, eso es lo que quería yo decir también sobre eso, de que habíamos visto anteriormente que en verdad él sí recibió profecía estando ahí mismo, en el palacio del faraón. Y aquí donde lo trae. Este mes, dice Rashi, Dios le mostró a Moshe la luna en el momento en que se renueva. Y le dijo: cuando la luna se renueve, tal día será para ti el inicio del mes. Más, según lo que dice aquí, Akadosh Baruj Hu subió, agarró a Moshe Rabenu y lo subió y le mostró físicamente, ¿sí? Cómo, cómo es, cómo tiene que ser para que santifique el mes. No fue ¿cómo se dice? Un estudio teórico y hasta ahí, no. Incluso fue y le mostró y le dijo también, como vamos a ver más adelante con los animales puros e impuros. Ahí dice que cuando él le estaba enseñando a Israel, los animales mismos llegaban a él. Los animales mismos llegaban allí y él le mostraba, le decía: este animal es impuro, este animal es puro, y le explicaba todas las cosas, todas las leyes con referente a los animales puros e impuros. Aquí igualito también, acá Baruj tomó a Moshe Rabeno para mostrarle, para que él sepa cómo tiene que ser para que cuando la luna se renueva, y para que él sepa para significar el mes. Y así él le enseña a los demás. Sin embargo, a pesar de la interpretación anterior, el versículo no sale de su sentido simple. Por lo tanto, al decir Dios se estaba refiriendo al mes de Nisan. Quería decirle: este mes de Nisan será el primero en el orden de cómputo de los meses, de tal modo que Iyar será denominado el segundo mes si va en el tercer mes. ¿Okay? Dice aquí, es decir, el momento exacto en que la luna resurge de la fase de oscuridad y comienza a hacerse visible en el cielo. Aunque a este fenómeno le hemos aplicado el término español novilunio o la luna nueva, su utilización aquí no es exacta. Según el diccionario noveluno, o la luna nueva es el estado o fase de la luna en que, por encontrarse en conjunción con el sol, no presenta ninguna parte iluminada hacia la Tierra. Sin embargo, el concepto alágico del novilunio se refiere a la reparación de la creciente de la luna después de esta fase oscura. El momento exacto en que esto ocurre se llama molad, que literalmente significa nacimiento, como que vuelve a nacer la luna. Y nosotros ya dijimos y explicamos anteriormente que la luna, ¿por qué precisamente la luna? El calendario, por ejemplo, el calendario gregoriano es un calendario que se basa en el sol, y el sol son 35 días al año, no quita y no cambia. Depende solamente febrero, si se agrega, creo que el día 28 o no se agrega, si se agrega un día o no, depende, porque no son 365 completos, sino son un poco más. Entonces, por eso se le agrega un día más en febrero a veces, no a veces, no sé cómo será eso, pero de por sí todo es siempre lo mismo. En cambio, en comparación
al Sol, en la Luna, son 11 días menos que el Sol, o sea, 354 días. Por lo tanto, cada 3 años más o menos, en el calendario hebreo se le agrega un mes al calendario, que es el mes del segundo de Adar, y entonces al agregar 30 días más, automáticamente el calendario lunar queda en comparación casi lo mismo con el calendario gregoriano. ¿Por qué precisamente tiene que estar igual que el gregoriano? ¿Cuál sería el problema de agregar un mes todo el tiempo? Ela, porque está escrito con referente al, eh, a la festividad de Pesaj, que tiene que caer precisamente en la primavera. O sea, y la primavera tiene que ver con el sol, con el calendario del sol. Entonces, por lo tanto, por más de que el calendario hebreo se basa en la luna, en el calendario lunar, con todo eso tiene que tomar en cuenta también el calendario solar para estar para estar para que para que Pesas caiga en la primavera, y también los otros Hagim en Tishrei, que caiga más o menos entre septiembre y octubre, que todavía no está haciendo tanto frío, sobre todo en Yom Kippur, que el Yom Kippur está el día de la expiación, y es el día que el Kohen Gadol tiene que hacer todo el servicio, ¿sí? Y el servicio él hacía, ellos trabajaban, hacían el servicio en el Bet HaMikdash, hacían el servicio descalzos, y hacer eso en pleno invierno no es tan fácil. E incluso sale en las Mishnayot que si el Cohen era estinist o un mefunak, como decirlo así, como para él difícil hacer el servicio, porque él eh, tenía que hacer mikveh entre un servicio y otro, tenía que sumergirse en el mikveh. Entonces, si él pedía, le calentaban el agua también, le calentaban el agua para que le quedara más fácil. Por lo tanto, no siempre se tomaba en cuenta uno y el otro. Entonces, eh, dice aquí, a Moshe, dice Rashi, a Moshe se le dificultaba determinar con precisión la reparación visible de la luna en el cielo. Y no sabía qué medida debía tener la luna al mostrarse para que fuera lógicamente apta de ser consagrada. Por lo tanto, por así decirlo, con el dedo Dios le mostró la luna en el firmamento y le dijo: cuando la veas como esta, o sea, un punto pequeño, conságrala. ¿Y cómo fue posible que se la haya mostrado? ¿Acaso Dios no hablaba con él sino solo en el día, como se declara en varios lugares? Y sucedió en el día en que el Eterno habló, en el día que le ordenó, desde el día en que el Eterno ordenó en adelante. En realidad, la respuesta es que esta sección le fue dicha a Moshe cerca del ocaso. Dios le mostró la reaparición, no reparación, reaparición. Más que también anteriormente era lo mismo, yo me equivoqué. Reaparición. Que incluso también la parte anterior yo dije reparación, pero no reparación, sino reaparición. Que yo corrijo lo que dije anteriormente. Reaparición visible de la luna junto con la llegada de la oscuridad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Moshe Rabbeinu se le fue difícil? Entonces, hay varias opiniones de por qué se le fue difícil a Moshe Rabbeinu, por qué se le dificultó determinar con precisión la reaparición visible de la luna en el cielo. Una de las preguntas es que, una de las cosas que dicen los comentaristas es que, según Moshe Rabbeinu, para él sería como, o para uno pensaría
¿Por qué tendría que santificar cuando se veía ese punto pequeño de la luna? Ahora, ¿y no sería como mejor decir de que cuando la luna esté llena, la luna llena, santificarla cuando la luna esté llena? Sería más lógico decirlo así, ¿sí? Otra de las cosas es que vamos a ver que Moshe Rabbeinu se le dificultó tres mitzvot. Esta mitzvah, la mitzvah de la menorá, y no me acuerdo cuál es la tercera, o hay otra mitzvah que él también, creo que fue el Mishkan, o no me acuerdo muy bien, que también se le dificultó. Pero esas tres, dice el Sera Shimshon, tienen que ver con el, ¿cómo es que se llama? Con la redención. Porque Moshe Rabbeinu, a lo que Dios se la da, él se da cuenta de que a la final no ha llegado la redención. O sea, Moshe Rabbeinu, él pensaba que iba a salir y ya, iba a terminar toda la corrección, iba a llegar a la redención. Pero al ver de que a Kadosh Baruj Hu le dio la mitzvah y haciéndole falta la mitzvah, se dio cuenta de que todavía no había llegado en verdad la redención. Y eso se le dificultó a Moshe Rabbeinu. Déjame ver hacer a Shimshon. Una cosa muy importante que explican también los comentaristas es de que Akadosh Baruj Hu no quería que la santificación fuera con la luna llena. Aunque empezamos anteriormente que así debería ser, sería lo más lógico, sino que con un punto pequeño. Cuando el judío, de repente se le viene la intención de hacer un buen acto, una mitzvah, o estudiar o lo que sea, entonces automáticamente cuando le viene ese buen pensamiento al judío, viene el Yetzer Hara y quiere dañarle el buen acto que quiere hacer. Se lo quiere dañar. ¿En qué forma? Metiéndole intereses, que la persona tenga intereses. Lo voy a hacer para recibir esto, para recibir lo otro. Sí, quiere dañarle la mitzvah para que no la cumpla perfectamente. O sea, que la cumpla, pero porque quiere esto, porque quiere lo otro, o qué sé yo. Siempre la quiere dañar. Entonces a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu de que cuando la veas como esta, o sea, ese punto pequeño, conságrala. Quiere decir de que a Kadosh Baruj Hu también, dice los comentaristas, a Kadosh Baruj Hu también, cuando al judío le viene esa buena intención de hacer un buen acto, ¿sí? Lo que es lo principal, lo pequeño, a Kadosh Baruj Hu consagra esa intención. Ya al consagrarla, no importa si viene el Yetzer Hara después, quiere hacer esto, quiere lo otro, pero la buena intención está allí. Y Akadosh Baruj Hu consagra esa buena intención que tiene el judío en hacer ese buen acto. Se nafkamina, lo que sale de allí, lo que se aprende de allí, de lo que sucedió allí. Seguimos. También dicen de que este será el primer mes. Fíjate lo que dice en hebreo. Jodesh Hasel Lahem. De aquí se aprende que el Jodesh es de nosotros, es para ustedes, o sea que Israel son los que santifican y ellos deciden. Al santificar el mes, ellos son los que deciden cuándo se santifica el mes. A lo que santifican el mes aquí, santifican el mes en el cielo. Incluso que se equivoquen, dice lo sabio, incluso que se equivoquen en caso tal de repente la hagan antes de tiempo, santifiquen antes de tiempo o cosas así, también Israel son los que deciden. Hasta tanto. Y entonces dice Rosh Hodashim. Rosh Hodashim Rishon U Lachem Lechochea Shana. ¿Qué? Aquí vemos que cuando dice a Hodesh Hase, Hase Gematria 12. Pero quiere decir de que este mes será el
será como decir el inicio de todos los 12 meses, como el principal, como dice Rashi también. Por eso este Hodesh, de los varios nombres, se llama Hodesh Nisan, también se llama Hodesh Aviv, el mes de primavera. Aviv también se puede tomar, la letra Aviv se puede decir en dos, eh, se puede decir Av Yud Bet, el padre de los 12 meses, Aviv. También, de ahí se aprende que es el... Pero de todas maneras nosotros vemos de que hay 2 meses, en el Tratado de Rosh Hashanah, hay 2 meses que son tomados como cabeza de año. Tanto el mes de Nisan como el mes de Tishrei. ¿Ok? Y cada uno es un mes, cabeza de año para cada cosa. El mes de Nisan, por ejemplo, se, se, se renovaban se renuevan, se renovaban los años de los reyes. Se toman en cuenta los años de los reyes, se toman en cuenta en Nisan. Mientras que los años del mundo, por ejemplo, de que se creó el primer hombre, se toman desde Tishrei. Y también, como dice allí, de que Akadosh Baruj Hu se hace juicio sobre muchas cosas, sobre el hombre y las bestias y todo eso es en Rosh Hashanah, pero con referente a la Tevuah, ¿okay? Lo que es la parnasá de la persona, que es la Tevuah, el grano y todo lo que él come, que es la parnasá, se hace también en Nisan. Es muy importante eso. Entonces, hablen a toda la asamblea de Israel para decir: en el 10º día de este mes, cada varón tomará para sí un cordero o cabrito por casa paterna, un cordero o cabrito por cada casa. Vamos a ver qué dice Rashi: hablan a toda la asamblea, pero ¿acaso Aarón también hablaba? ¿Acaso no ha sido anunciado ya que solamente tú, Moshe, hablarás? Y también se declara al respecto: y tú, Moshe, habla a los hijos de Israel para decir. En realidad la respuesta es que ambos, Moshe y Aarón, se concedían honor entre sí, y uno a otro se decían: enséñame lo que Dios ha ordenado hacer. Por esta razón, el enunciado profético salía de entre ambos como si los dos estuvieran hablando. Dice aquí: Moshe era el encargado principal de transmitir las palabras de Dios tanto al faraón como al pueblo. En teoría, Aarón era solamente el expositor e intérprete de las palabras de Moshe. Sin embargo, el hecho de que aquí la Torah diga hablen en plural indica que, debido a la humildad de Moshe, la participación de Aarón al exponer el enunciado profético que Moshe había recibido era más grande en la práctica de lo que era en teoría. Hablen en toda la asamblea de Israel para decir: en el 10º día de este mes, es decir, háblenles en este primer día del mes, y díganles que en el 10º día del mes tomen al animal. Este mes, dice Rashi, esto indica que el animal para la ofrenda de Pesaj en Mitzrayim debía ser tomado en el 10º día del mes, pero no el animal para la ofrenda de Pesaj de las generaciones futuras. ¿De dónde se aprende aquí? Vamos a ver donde dicen: en el 10º día de este mes, cada varón. Entonces Rashi dice que de aquí se aprende que esto indica que el animal para la ofrenda de Pesaj, Corban Pesaj de Mitzrayim, debía ser tomado el 10º día del mes, pero no el animal de la ofrenda de Pesaj de las generaciones futuras. Con la ofrenda de Pesaj se realizaban dos preceptos: uno, tomar el animal destinado a la ofrenda de Pesaj, un cordero o un cabrito, el día de Nisan, y guardarlo durante 4 días hasta el 14 de Nisan. Segundo, examinarlo durante estos 4 días para que no le ocurran defectos físicos que lo invaliden para ser presentado como ofrenda. En el Talmud del Tratado Pesajín 96 Aleph se declara que el primer precepto únicamente se aplicó a la ofrenda de Pesaj ofrecida en Mitzrayim.
Pero la ofrenda de generaciones posteriores únicamente había que examinarlas durante estos 4 días, pudiendo ser tomadas en cualquier momento. Eso es lo que quería decir, porque de aquí se aprende de que todo animal que se ofrendía lo examinaban 4 días. Era que a lo que hicieron ellos aquí, en Mitzrayim, hay varias cosas que son diferentes a lo que se hace hoy en día. ¿Qué? Por ejemplo, ellos solamente en Mitzrayim solamente guardaron un solo día. Hoy en día son 7 días de Pesaj. Es diferente. Pero ellos también tomaron el cordero y lo amarraron a la pata de la cama. Cosa que no se hace hoy en día. Tampoco ni siquiera el cordero o el cabrito, porque no hay Beta Mikdash. Pero, aunque no tiene que ver con el Beta Mikdash. Hoy en día, como está escrito en el Tratado de Pesajim, en la página 77, que que el Corbán de Pesaj, Utra Betzibur, la Tuma Utra Betzibur, cuando todo el pueblo está eh, en impureza. En ese caso hay una ley de que permite eh, comer el corbán en ese estado. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es el Betamigdash, sino que el problema está donde se situaba exactamente el Mizbeach, el altar ahí en el Betamigdash, para poder hacer la ofrenda, ya que hay tres opiniones del Tratado de Sebahim donde se encontraba la, la, el altar, si era hacia el norte o hacia el sur, o de repente en el medio. Entonces ahí está el problema también, y dónde estaba situado precisamente también es el problema. Porque si no, entonces no había ningún problema, se podía en verdad hacer el corbán de pesas y comer hoy en día el corbán de pesas, incluso que estando en un estado de impureza, ya que todo el pueblo de Israel está hoy en día en estado de impureza al no tener las aguas de la vaca bermeja. Todos estamos infectados de lo que es el- la tumba de los muertos. Pero con todo y eso, como se estudia en el Talmud, se puede comer en ese estado. ¿Sí? Pero aquí vemos que lo único que se hacía era examinar durante los 4 días el animal, de que no caiga sobre él algún defectos físicos que invaliden el corbán, el sacrificio animal. Un cordero o un cabrito, dice aquí, por casa paterna, es decir, para una sola familia extendida. Por lo tanto, aun si los miembros de una familia son muy numerosas, se podría haber pensado que únicamente debería haber un solo cordero para todos ellos. Para descartar esta hipótesis, el versículo declara inmediatamente después un cordero o cabrito por cada casa. La expresión casa paterna es idéntica en el significado de la familia, puesto que más adelante Moshe dijo que cada familia debería tomar un cordero o un cabrito. También, como dice aquí, también en el Mejilta. De por sí, la mitzvah es comer solamente un kasai del cordero, o sea, máximo como unos 30 gramos del cordero para cada uno de la familia. Pero como las familias eran grandes, ¿sí? Podría ser que a lo mejor no fuera suficiente un solo cordero para todos ellos. Entonces, en ese caso se podría traer otro cordero, depende de ¿sí? Ahí vamos a ver más adelante también que ellos también traían, en caso tal, traían un korban hagigah, un korban de celebración también, que era una vaca. Y entonces, en caso tal, comían al principio de allí y después comían el corbán de pesa. El corbán de pesa se tiene que comer a la soba, quiere decir cuando la persona ya está saciada. Cuando esta persona está saciada es que tiene que comer el corbán de pesa, entonces lo dejaban para último. Entonces dice, pero si una casa fuese demasiado pequeña para el cordero o cabrito, entonces él y su vecino que está cercano a su casa tomarán un cordero o cabrito según el número de personas, según lo que come cada persona serán contados para el cordero o cabrito. Dice Rashi, esto quiere decir, si los miembros de la casa son muy pocos,
para el cordero o cabrito en el sentido de que no puedan comérselo en su totalidad, por lo que el animal pasaría al estado de notar. En dicho caso, literalmente notar es excedente, sobrante. Este término se refiere a ofrendas que no fueron ingeridas dentro del tiempo prescrito para ello en la Torá. Más allá de dicho tiempo, la ofrenda ya no puede ser ingerida y es necesario eliminarla quemándola. Y entonces, si yo la puedo eliminar quemándola después, ¿cuál es el problema? Si sobra o no sobra. Sino que hay una mitzvah, un precepto de comérselo todo, no dejar. Solamente que la Torah dice que en el caso tal de que quede notar, o sea, que quede sobrante, la, la, la corrección de ello es quemándola. Pero no quiere decir de que de un principio a tomarla para que quede. No, hay que tomar para comérsela toda, pero en el caso tal de que de repente no se pudo comer toda, quémala. Pues por eso es que dice aquí eso, de que en caso tal de que no haya muchas personas, la persona puede tomar a su vecino, a la familia, a otra, ¿sí? Toda la cosa es la unión, estar unidos en Pesaj. ¿Y por qué es tanto lo que tiene por qué tanto hincapié a lo que tiene que ver con la unión? Porque a la hora de que ellos tiene que ver con la venta de Yosef, cuando vendieron a Yosef, automáticamente ellos hicieron como una especie de perut, los Shevatim, como una especie de dispersión, ¿sí? Entre ellos, ya no era lo mismo. Entonces ahora la corrección es estar juntos en Pesaj. Entonces, vamos a seguir lo que dice Rashi. En dicho caso, él y su vecino tomarán. Este es el significado del versículo según su sentido simple. Pero además de su sentido simple, este pasaje tiene una interpretación midrashica que enseña que incluso después de que un grupo de gente se haya registrado para participar en un determinado cordero o cabrito, todavía pueden reducir el número de participantes y sustraer sus manos de ese animal y registrarse para participar en otro cordero o cabrito. ¿Cuándo ellos pueden hacer eso? Solamente en el caso de que todavía no se le ha hecho el degolla al animal. Ellos pueden salirse del minui, de que ellos estaban nombrados con ese cabrito, se salen de allí porque yo quiero estar con otro grupo. Todo eso puede hacerlo en el caso de que todavía no se haya degollado el animal, porque después que se degolla el animal, ya la persona no puede echarse para atrás. Entonces sigue Rashi, dice, ahora bien, si desean sustraer sus manos y reducir el número de sus participantes, deberán hacerlo mientras todavía se aplique lo indicado en la expresión Mayot Miché, es decir, que deberían reducir su número mientras el cordero exista, mientras todavía esté con vida, pero de que ya se, pero no después de que se haya degollado. Eso fue lo que explicamos anteriormente, que eso lo trae, se enseña en el Tratado de Pesajín, página 89 Aleph. Según el número, dice Rashi, la cantidad, según la cantidad, ¿sí? Según lo que come, esto implica que únicamente una persona capaz de comer normalmente puede ser contada para la ofrenda de Pesaj, lo cual excluye a un enfermo o a un anciano que no sea capaz de comer la medida de un kasait, que la medida de un kasait es, por ejemplo, como dice aquí, 28 gramos, 28 cc, entre 28 y 30 para salir, ¿sí? Puesto que la ofrenda de Pesaj debía ser ingerida hasta la saciedad. Esta frase no puede querer decir de que debe ser ingerida según la capacidad de cada uno, sino según la capacidad de ingestión de una persona normal. Entonces, hay varios, por lo menos una persona que no pueda comer desde un principio, no se le hace el degolle. Ahí está por lo menos los casos de una persona que, por ejemplo, vamos a ver más adelante, que estaba contaminada con impureza o que llegó de un lugar lejos, no lo puede hacer. O por ejemplo la persona que se va a convertir, por ejemplo, al judaísmo y o que tiene que hacerse el brit milá para poder comer, y entonces le diga al Cohen, degolla el animal, mientras tanto voy a irme a hacer el brit milá, o mientras tanto voy a ir a convertirme, o hacer la tevilá para conversión. En el caso ese, hay discusiones en el Talmud. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona, ahí cuando la persona trae el corbán, él tiene que precisamente estar apto para comer o no. Porque en este caso, por ejemplo,
No, también puede ser como el enfermo. El enfermo también de repente puede ser de que de repente al final del día ya no esté más enfermo y pueda comer. O la persona que no puede comer y de repente ahí puede comer. También se puede, también igualito con la persona del Brit Milá. La persona, en este caso el Brit Milá, diferente el Brit Milá porque la persona sí puede comer. Puede comer, solamente que tiene algo externo que no lo deja comer. Que en este caso sería el Brit Milá, en este caso sería la conversión, otra cosa. En ese caso, que la persona en verdad puede comer, pero tiene algo externo que no lo deja comer, en ese caso, el Cohen puede degollar el animal para él o no, mientras que él todavía no puede comer. O no, al revés, la persona cuando trae el animal al Cohen, él tiene que estar apto para comer. Y si no está apto para comer, no se degolla el animal. Y también si están varios nombrados dentro de allí y está uno que no puede comer, si se puede hacer el degollo o no se puede hacer el degollo hasta que no lo saquen de allí o qué se puede hacer, todo eso está ahí dentro del Talmud. Con todo esto, serán contados, dice aquí, serán contados íntegros, es decir, sin defecto, en su primer año. ¿Quién? Un cordero o cabrito íntegro macho en su primer año será para ustedes. Primer año, durante todo su primer año es llamado Ben Shana. ¿Quién? Primer año. Expresión que quiere decir que nació en este año. Eso, nafkamina, que la persona cuando de repente dijo, yo agarré este animal para pesas, lo consagro para pesas. Y de repente, cuando lo consagró, no tenía todavía un año. Pero cuando llegó pesas, tenía un año. En ese caso, ¿qué se hace con el animal? Porque el animal se consagró. Entonces, en ese caso, el animal se puede tomar para como un corbán de shelamim. Se puede comer, pero no como pesas, porque ya pasó el año. Y tiene que ser un cabrito o un cordero de un año. De ustedes, de las ovejas o de las cabras los tomarán. Dice Rashi, ya sea de esta o de aquellas, ya que una cabra también es llamada se, es, ze, todos son los nombres en hebreo. El tipo de animal utilizado para la ofrenda de pesas, como se declara, un se de las cabras. ¿Qué? La oveja también, oveja de las cabras. Vamos a dejar esto hasta aquí para seguir después porque este capítulo es bastante largo, tiene bastante explicaciones porque ya son explicaciones alágicas, no son explicaciones diferentes, entonces ya trae un poco más de explicación para poder entender. Que tengamos un buen día.